fútbol que no se cuentan con estadísticas, ni con trofeos, ni siquiera con goles. Hay historias que se cuentan con cicatrices, historias de jugadores que tocaron el cielo muy pronto y luego tuvieron que aprender a sobrevivir en la oscuridad. Imagínate esto, tienes apenas 20 años, debutas en primera división, los comentaristas empiezan a mencionar tu nombre, los analistas dicen que eres uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol mexicano. La gente empieza a hablar de ti, tu familia se emociona, tus amigos te dicen que ya lo lograste, que ahora sí tu carrera va a despegar. Todo parece indicar que lo más difícil ya pasó, pero el fútbol no funciona así. Y de pronto, todo desaparece, porque a veces el mismo deporte que te levanta también te pone de rodillas. El teléfono deja de sonar, las oportunidades se esfuman, los reflectores se apagan. Eso fue exactamente lo que le pasó a Jorge Díaz Price, un futbolista que hace algunos años parecía tener el camino abierto en la primera división y que de pronto desapareció del mapa del fútbol mexicano. Pero lo que muchos no sabían es que su verdadera historia apenas estaba comenzando. Jorge Díaz Price nació en Cancún, Quintana Roo, lejos de los grandes centros del fútbol mexicano. No creció en una de esas academias gigantes donde desde niño te preparan para ser profesional. Creció jugando fútbol como lo hacen miles de niños en México, en la calle, en canchas de tierra, con un balón que muchas veces ya estaba gastado. Pero desde muy joven tenía algo distinto, algo que no se puede entrenar, algo que no se puede enseñar. Tenía talento, ese tipo de talento que se nota desde que el jugador toca la pelota por primera vez. Conducía el balón pegado al pie, levantaba la cabeza antes de recibir y parecía tener siempre una jugada más en la mente que los demás. Ese talento lo llevó a cumplir el sueño de cualquier niño que amaba el fútbol: debutar en primera división. Su oportunidad llegó en el Club León y no fue un debut cualquiera. No fue de esos debuts que el entrenador te mete 5 minutos cuando el partido ya está decidido. No. Díaz Price mostró personalidad desde el primer momento. No se escondía, pedía la pelota, intentaba jugar hacia adelante. Durante sus primeros torneos dejó sensaciones muy positivas. Tenía visión, tenía técnica, tenía carácter para jugar en el mediocampo. Todo parecía indicar que su carrera iba en línea ascendente, pero el fútbol no siempre sigue la línea recta. A veces es cruel, a veces es injusto y a veces simplemente te pone a prueba. Después de sus primeros pasos en León, Jorge fue enviado a préstamo al Everton de Viña del Mar en Chile, una experiencia que en teoría debería ayudarlo a crecer, a sumar minutos, a regresar más fuerte. En Sudamérica el fútbol es distinto, es más físico, más intenso, más competitivo. Ahí aprendió a jugar bajo presión, a recibir golpes, a no tener miedo al contacto. Jugó partidos, aprendió, se curtió, pero cuando regresó a México el panorama había cambiado. El León tenía un plantel lleno de talento, lleno de figuras, lleno de competencia, y en el fútbol profesional hay una realidad muy dura. Cuando pierdes tu lugar, recuperarlo es una batalla cuesta arriba. Los minutos empezaron a desaparecer. Primero dejó de ser titular, luego empezó a entrar algunos minutos, después simplemente dejó de jugar. Para un futbolista la falta de confianza es como quedarse sin oxígeno. Puedes tener talento, puedes entrenar bien, puedes estar preparado, pero si no juegas, desapareces. Y eso fue lo que le pasó a Price. El jugador que había debutado en primera división, el que había sido considerado una promesa, terminó saliendo del club. Lo normal en ese momento habría sido encontrar otro equipo de primera división, tal vez un club de media tabla, tal vez un proyecto donde pudiera recuperar confianza, pero esa no pasó. El teléfono no sonó, nadie llamó, y así comenzó la etapa más dura de su carrera. A los 25 años, cuando muchos futbolistas están consolidándose en la élite, Díaz Price tuvo que tomar una decisión que golpea el orgullo de cualquier profesional: bajar hasta la Liga Premier, la tercera división del fútbol mexicano. Firmó con Yalmacán Fútbol Club. Para entender lo que esto significa hay que imaginar el contraste: pasar de entrenar con equipos de primera división a jugar en canchas pequeñas, sin cámaras, sin reflectores, sin titulares en los periódicos. La tercera división es un lugar duro, un lugar donde el fútbol es más físico que técnico, donde las patadas son parte del juego, donde muchos talentos que alguna vez prometieron desaparecer, desaparecen para siempre. Es el lugar donde muchas carreras se apagan, pero Jorge Díaz Price no dejó que su historia terminara ahí. En lugar de quejarse, trabajó. En lugar de rendirse, siguió entrenando. En lugar de sentirse superior a la categoría, decidió demostrar en la cancha que todavía tenía algo que decidir.
Y poco a poco empezó a reconstruirse, recuperó ritmo, recuperó confianza, recuperó ese fútbol que una vez lo llevó a debutar en primera división. Ese esfuerzo no pasó desapercibido, porque en el fútbol, aunque a veces tarde, el trabajo siempre encuentra ojos que lo ven. A finales de 2023 llegó una nueva oportunidad. El Cancún, equipo de la Liga de Expansión, decidió apostar por él. Era subir un escalón, salir del fondo, volver a competir en una liga profesional más visible, y ahí fue donde Jorge Díaz Price volvió a recordar quién era. En Cancún se convirtió en el cerebro del equipo, un mediocampista que pedía la pelota, que organizaba el juego, que marcaba el ritmo del partido. Fue titular prácticamente todos los partidos. Se convirtió en un jugador fundamental, ayudó al equipo a competir, a crecer, a soñar, y entonces empezó a suceder algo interesante. Los analistas empezaron a hablar de él otra vez, los visores empezaron a mirar hacia Cancún, porque cuando un jugador tiene talento, tarde o temprano vuelve a llamar la atención, y así llegamos al momento que cambió todo, el mercado previo al Clausura 2026. Mientras muchos equipos buscaban fichajes extranjeros, jugadores caros o nombres mediáticos, el Deportivo Toluca, el bicampeón del fútbol mexicano, miró hacia un lugar distinto, miró hacia la Liga de Expansión, y vio algo que muchos habían dejado de ver. Vio un futbolista con hambre, un jugador que había conocido el fracaso, un jugador que había aprendido a levantarse, un jugador que no iba a despreciar una segunda oportunidad, y así fue como Jorge Díaz Price firmó con Toluca. Para muchos aficionados fue una sorpresa, como un equipo que pelea por el tricampeonato ficha jugador de la Liga de Expansión, pero Antonio Mohamed y la directiva escarlata sabían bien exactamente lo que estaban haciendo, porque a veces el fichaje más valioso no es el más caro, y es el que tiene más hambre. Y Díaz Price llegó con hambre de revancha. Sus primeros minutos con Toluca empezó a demostrar que no estaba ahí por casualidad. Se atrevía, pedía el balón, encaraba, jugaba con personalidad, pero el momento que terminó de sellar esta historia ocurrió hace poco. Un partido ante Chivas, Díaz Price entró al campo, tomó la pelota, se animó y en un instante de inspiración mandó el balón al fondo de la red. Gol, su primer gol con Toluca, su regreso a la primera división, su momento de redención. Lo que ocurrió después fue lo que realmente tocó el corazón de todos. En lugar de correr celebrando, en lugar de gritar, en lugar de hacer una pirueta, Jorge Díaz Price rompió en llanto. Sus compañeros la abrazaron, él miró al cielo y en ese momento se entendió todo. Después del partido explicó la razón. Ese gol estaba dedicado a su madre. Su mamá había fallecido el año pasado, justo cuando él estaba luchando por regresar al fútbol de primera división. Ella no pudo verlo firmar con Toluca, no pudo verlo regresar a los estadios grandes, pero esa noche su hijo le cumplió la promesa. Ese gol no era solo un gol, era el final de una batalla silenciosa. La historia de Jorge Díaz Price nos recuerda algo que el fútbol a veces olvida. El talento es importante, pero la resiliencia es todo. Porque cuando la vida te manda a tercera división, cuando te quita oportunidades, cuando te pone obstáculos, solo hay dos opciones: rendirse o seguir peleando. Y Díaz Price eligió pelear. Hoy ese jugador que fue olvidado en las divisiones inferiores, hoy ese futbolista que tuvo que reconstruir su carrera desde cero, hoy está jugando en Toluca bicampeón, demostrando que en el fútbol, como en la vida, los que no se rinden siempre encuentran una segunda oportunidad. Ahora te pregunto algo. ¿Crees que Jorge Díaz Price puede convertirse en una de las grandes sorpresas de Toluca esta temporada? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan esas historias de Infierno Escarlata, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con otro aficionado al Toluca, porque aquí seguimos contando historias que hacen grande este club. Y algo me dice que la historia de Jorge Díaz Price apenas está comenzando. Nos vemos en un próximo video. Bye.